Buenos días mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la segunda parte, ¿sí? De lo que es la cobardía del testimonio. La primera parte habíamos dicho que es cuando el Espíritu Santo llega a las personas, es decir, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, eso es importante porque Jesús mismo lo citó. Y para que Jesús lo citara es porque tiene peso bíblicamente y espiritualmente. Todos necesitamos al Espíritu Santo para que no nos dé para que no haya cobardía en nosotros, sino poder, amor y dominio propio. Amén. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Leyendo el capítulo 2, versículo 5, dice, versículo 6. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que le oímos hablar en nuestras propias lenguas? Ahora, esto hace referencia a que antes en el Antiguo Testamento, ¿sí?, venían de todos lugares a adorar a Jerusalén. Ahora, como Jesús dijo que una vez que seáis revestidos de poder, seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, aquí es importante porque citan más de tres continentes. Cita el continente asiático, el continente europeo y el continente africano, ¿sí? Es tremendo porque todos los continentes se reúnen en el mismo lugar como para adorar a Dios. Pero en este momento iban a entrar a adorar a Jerusalén, pero en este caso iban a salir de Jerusalén, ¿sí?, como para predicar el evangelio. Ahora, para seguir, ¿verdad?, más adelante dice que este fue el primer sermón de lo que predicó o dijo el apóstol Pedro, ¿sí? Estos hombres dice que eran varones israelitas, eran de Judea, pero habían otras personas que habían, como te digo, habían ido a adorar al Señor, ¿sí?, a adorar a Jerusalén. La iglesia comenzó en Jerusalén, después pasó por Judea, después por Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Este fue el movimiento de la expansión de lo que fue la iglesia. ¿Sí? En el Antiguo Testamento tenían que ir a adorar a Jerusalén, ya se los he comentado. Ahora, pero Pedro, me llama la atención aquí porque Pedro, ellos pensaban que estaban borrachos las personas que habían hablado en lenguas. Ellos dicen: no, es un borracho que está hablando, están llenos de locura. Pero Pedro le dijo: hermanos, esto no es locura, esto es sencillamente lo que el profeta Joel dijo en el Antiguo Testamento, que vendría el derramamiento del Espíritu, ¿sí? Y los jóvenes iban a profetizar. Dice que el versículo 18: también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y hablarán de mi parte. En pocas palabras, serán testigos de mí, ¿sí? Ahora, recordemos siempre que el apóstol Pedro les dijo esto a estos hermanos: oye, estas personas no están locas, esto es sencillamente el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, me llama la atención acá un poco porque Pedro cita a nuestro Señor Jesucristo. Lo cita porque les dice a ellos: oye, ustedes fueron los que clavaron a Jesús. En pocas palabras, fuimos usted y yo el que clavó a Jesús, porque Jesús dice en la Biblia que murió por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados. Pedro cita el Salmo 16, cita la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cita la resurrección del Señor Jesucristo. Y qué tremendo es que Dios es un Dios no de muertos sino de vivos. Amén. Y bueno, él cita aquí a Jesús Nazareno, varón aprobado. Nosotros somos responsables de la muerte de nuestro Señor, ¿sí? Ahora, para ir avanzando,
Estas personas eran personas que conocían Biblias, conocían el Antiguo Testamento, conocían su cultura, conocían lo que era Jesús, pero estaban lejos de Jesús. O sea, estaban en otra religión que no era una religión de convertimiento, sino era otra religión, ¿sí? Era una religión, ¿cómo podría decirse? Es tremendo porque Pedro los lleva, más allá de todo esto, los lleva a un convertimiento. Cita palabras del Antiguo Testamento que tienen peso espiritualmente. Cita palabras del Nuevo Testamento que igual tienen peso. El apóstol Pablo dice: no embriaguéis con vino, no os embriaguéis con vino, sino antes se lleno del Espíritu, ¿sí? Y bueno, Pedro, qué tremendo es que Dios lo usó en esos momentos. Pedro era un hombre cobarde. Pedro era un hombre cobarde, que aún así el Señor le hizo un segundo llamado. Pedro, ¿me amas? Usted conoce la historia. Pedro, mire lo que por etapas donde pasó. Ahora es tremendo porque el Señor, por medio de Pedro, lanza su mensaje, lanza su evangelio, porque Pedro tenía el Espíritu Santo. Pedro, a partir de allí, no fue un hombre cobarde, fue un hombre que se lanzó a predicar el evangelio. Y como le digo, citó versículos, citó palabra de Dios que llevó al convertimiento. La palabra dice que los judíos, las personas decían: Pedro, ¿qué podemos hacer? Y Pedro dijo: bautícense y arrepiéntanse para que reciban el don del Espíritu Santo. Sí, y qué tremendo es que lo lleva a un convertimiento, es decir, lo lleva a cambiar de dirección, de una dirección a otra, ¿sí? A dirigirse a Dios. En ese momento ellos dicen que estaban en otra dirección. Su religión era no caminar hacia Dios, era alejarse de Dios, ¿sí? Y qué tremendo es que les habla del Espíritu Santo, para que sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí? La promesa era para el judío, pero la promesa hoy en día es para usted y para mí. Para toda persona, dice, que pone su confianza en Cristo, recibe el don del Espíritu Santo. Dice que la promesa es también para las personas que son de cualquier nación, como le dije, que ponen su confianza en Jesús. Qué tremendo es que en esto, después de todo eso, pasa la iglesia y comienza el movimiento de la iglesia, que allí donde entran los apóstoles a predicar, al partimiento del pan, al compañerismo. Dice también al partimiento del pan con la cena, ¿sí? Y llega el momento de la oración también, oran unánimes, hay confianza, hay amor, hay compañerismo. Y bueno, quiero cerrar con esto: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te bendiga.